En el ejemplo que habíamos visto, yo les había mencionado que, bueno, esto es como un conjunto, un ejemplo didáctico, pero ustedes deben razonarlo en el contexto de álgebra lineal como que si fuera un conjunto base, o sea, es el conjunto base del espacio de partida, un conjunto base del espacio de llegada. Así que al contar los elementos del avance sabemos las dimensiones, bueno, en este caso, en este ejemplo, dimensión 4, dimensión 4. Entonces, yo quiero que recordemos eso porque hay un teorema muy importante que habla sobre las bases y las transformaciones lineales, que dice así: si nosotros conocemos cómo una transformación lineal afecta al conjunto base, entonces podemos conocer cómo la transformación lineal afecta a todo el espacio, porque obviamente la base genera todo ese espacio. Si sabemos cómo afecta a la base, sabremos cómo afecta al espacio. Entonces voy a poner aquí siempre un diagrama, el espacio de partida, el espacio de llegada. Digamos que aquí tengo un conjunto base y que yo conozco cómo afecta a la base, es decir, cómo son las transformadas del conjunto base. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Primero, conocer cómo afecta el conjunto base me permite conocer cómo afecta a cualquier vector del espacio. Entonces, si tengo otro vector, llamemos un vector X, tengo otro vector y no sé cómo la transformación afecta a ese vector, pero yo sí puedo escribirlo como combinación lineal de la base, porque está en el mismo espacio, ¿no? Digamos, yo escribo el vector como combinación lineal de la base, y luego puedo transformar a ambos lados de esta igualdad. Así, ¿no? Transformo aquí, transformo acá, y la transformada de una combinación lineal es la combinación lineal de las transformadas entonces, pero yo estas transformadas individuales de los vectores de las bases sí las conozco. Entonces yo reemplazo aquí y puedo conseguir la transformada de este vector cualquiera si es que yo logro primero escribirlo como una combinación lineal de la base. Obviamente, si como es un conjunto base, ese problema sí va a tener solución, porque la base genera todo el espacio. Ya, y la segunda parte de ese mismo teorema dice que si yo conozco cómo una transformación afecta a un conjunto base, existe una sola regla de correspondencia que puede hacer ese trabajo. Es decir, no van a ver, si yo doy un ejemplo, y ahorita vamos a hacer algunos para practicar, doy un ejemplo sí, de un conjunto de vectores y sus transformadas. Sí, y es un conjunto base, pues solo hay una regla de correspondencia que hace ese trabajo. Lo que pasa es que normalmente en ese tipo de problemas no la conocemos y debemos descubrir cuál es. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Este capítulo, o sea, la sesión de hoy va a tratar exclusivamente de lo que se llaman construcción de transformaciones lineales. Y para eso, bueno, esta es una pequeña introducción. Vamos a hacer el primer ejercicio. Bueno, para acá. Sí, estoy en la SPOL. A ver, construir, de ser posible, una transformación lineal que, vamos a decir, que vaya de P sub 2 a matrices de 2 por 2
Tal que tenga esta imagen. La imagen, yo quiero, no sé cuál es esa transformación lineal, pero yo quiero que tenga esta imagen. La imagen de T van a ser todas las matrices de 2 por 2, porque la imagen está en el conjunto de llegada, tales que quiero que la imagen se cumpla, que A más B menos C es igual a 0, y yo qué sé, B más 12 menos D igual a 0. Ya, yo quiero que tenga esa imagen. Y vamos a ver cómo podemos inventar, construir una transformación así, con esos requerimientos. Este tipo de problemas gradualmente se va haciendo más complicado. Este es un ejercicio fácil, así que bueno, vamos a ver. Entonces, yo recomiendo que siempre nos ayudemos con el diagrama de Venn. Yo voy a poner aquí el espacio de partida, el espacio de llegada, ¿sí? Y como en este ejercicio me están pidiendo que tenga esta imagen, sabemos que la imagen está en el conjunto de llegada, así que esto se trata de un subespacio por aquí, ¿sí? Eso es lo que nos pide una regla de correspondencia, ¿sí? No sabemos cuál es, pero queremos que la imagen sea eso de allí. Entonces, la estrategia va a ser la siguiente. Siempre apoyándonos en el teorema que mencioné, vamos a construir una base del conjunto de partida. Como en el conjunto de partida, en este ejercicio no me han dicho ninguna restricción, simplemente sabemos que este es sub 2, pues podemos construir la base que nos dé la gana. Y si nos da la gana, pues construimos la más fácil, que es la canónica. ¿Ya? Ahí está nuestra base de partida. Y también vamos a construir una base de la imagen. Esto es material del primer parcial. Vamos a simplificar estas expresiones, las reemplazamos aquí para encontrar un conjunto base. Vamos a hacer eso por aquí al ladito. Vamos a ver. Eh, a veces de A más B menos C igual a 0, B 12 menos D, ya está. Bueno, yo creo que podemos ver a plantear estas ecuaciones para simplificarlas, que en realidad ya está escalonado aquí, ¿no? Entonces, yo vamos a despejar, ¿no? Dos variables libres y dos pivotes, así que sería B es igual a D menos 2C, aquí despejando B, y acá despejando A es igual a C, hacia el otro lado, menos B, pero ya sabemos cuánto vale B, C menos D menos 2C. Entonces, A es igual a 12, 3C menos D. Ya. Reemplazamos aquí para hallar un conjunto base. A es igual a 3C menos D. B es igual a D menos 2C. C variable libre y D variable libre. Nos va a quedar dos vectores en la base, tal como imaginamos, porque aquí quedaron dos variables libres, ¿no? Entonces, con la C factorizando, ¿no? Sería 3 menos 2 1 0. Y con la componente D sería menos 1 1 0 1. Aquí está nuestra base de la imagen. Ahora vamos a colocar aquí la base, el primer vector de la base, segundo vector de la base, ¿ya? Y ahora, ¿a qué se refiere con construir? Sí, tenemos que simplemente asociar
a los vectores de la base de partida alguna transformada en la base de la imagen. Entonces, como esa es la imagen, no queremos alterar la imagen, esa es la base de la imagen, podemos construir, entre las muchas soluciones que hay, podemos construir así, ¿verdad? Vamos a, digamos, ¿no? Que yo quiero que 1 se convierta en ese vector, que X se convierta en ese vector, y me está sobrando 1, recuerden que no se puede quedar sin transformar, porque se supone que una transformación es una función, y el dominio es todo el conjunto de partida. Así que x cuadrado no se puede quedar sin transformar. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle el neutro, ¿sí? Que le asignamos a la transformación al neutro de llegada. Y ya con esta asignación de flechas que hemos hecho, las flechitas, ya con eso hemos construido una transformación lineal, o sea, ya la hemos inventado. Lo que ocurre es que no conocemos la regla de correspondencia. Pero de acuerdo al teorema que yo mencionaba, ya la transformación aquí ya está inventada. Porque tenemos una base del espacio de partida, tenemos cómo afecta la transformación al conjunto base, es decir, sabemos cómo se transforma la base, y esas transformadas son tales que llegan a la base de la imagen que me piden. Sí, entonces ya ahí está, la transformación ya está inventada. Ahora nos toca descubrir cuál es la regla de correspondencia. Esta es la segunda fase de este ejercicio. Entonces me avisan si hay preguntas. Ojo, no es la única solución, porque el compañero de al lado, primero que pudo haber inventado otra base, porque a lo mejor el compañero de al lado no le gusta la base canónica, y cogió otra base de P sub 2. Y el compañero de más allá a lo mejor no usó esa base de la imagen, que aquí despejamos así, él despejó de otro modo, escalonó de otro modo, eso ustedes saben que puede pasar, ¿no? Y va y resulta que encuentra otra base distinta a eso, o sea que puede encontrar aquí otros vectores. O sea, no es que hay una sola solución, lo que hay es un proceso correcto, pero no hay solo una solución. Y finalmente, cuando ya tenemos las bases de partida y la base de la imagen, a lo mejor alguien decide no unirlas así, a lo mejor alguien quiere hacer así, yo qué sé. Y esa es otra solución y es perfectamente válida, ¿sí? Entonces, ojo, no se vayan a asustar cuando ustedes comparen respuestas, vamos a seguir. Voy a continuar con el ejercicio como yo lo había resuelto originalmente, pero bueno, da lo mismo, o sea, van a haber más de una solución, eso sí. A ver, entonces yo había dicho que quiero que el 1 se convierta en este vector, el x en este vector, y el x cuadrado lo quiero convertir en el neutro. Ahora sí, la regla de correspondencia. Primero, ¿qué es la regla de correspondencia? Es obviamente, voy a poner acá. La regla de correspondencia es lo que nos permite transformar a un vector arbitrario del conjunto de partida. Como el conjunto de partida es P sub 2, yo aquí pongo un vector arbitrario de P sub 2, a ese por ejemplo, con letritas, y cuando yo descubra a qué es esta expresión igual, pues esa es la regla de correspondencia. ¿Sí? Ahora escuchen lo que voy a decir, la frase que voy a decir. A ver, déjenme ver que aquí en el chat hay una pregunta. Yo no estoy viendo el chat, así que interrumpan nomás diciendo, disculpe, tengo una pregunta. A ver, alguien en el chat me pregunta, ¿el neutro lo puedo añadir si me falta un elemento? De hecho, es lo mejor añadir el neutro porque es posible que si añadimos otro vector, a lo mejor podemos alterar la imagen. Y como nosotros queríamos esa imagen, pues nos quedamos normalmente con el neutro. Sin embargo, yo espero que esto va a quedar más claro porque estos son varios ejercicios que aumentan poco a poco de complejidad y espero que quede claro
conforme pasa el programa hoy. A ver. Entonces, yo necesito la transformada de un vector cualquiera. Ahora, ojo con esta frase, lo que voy a decir. No tengo la transformada del vector cualquiera, pero tengo las transformadas del conjunto base. Están allá. Entonces, mi estrategia será escribir el vector cualquiera como combinación lineal de la base, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Alfa 1 por el primer vector de la base, alfa 2, segundo vector, y alfa 3 por tercer vector. Ahí está. Escribo el vector que no conozco su transformada como la combinación lineal de la base de la cual yo sí conozco de la transformada. Pero antes de transformar a ambos lados de esta igualdad, que es la estrategia que mencioné, ¿sí? Antes de transformar a ambos lados, debemos descubrir cuáles son los alfas, que es la parte de la información que aquí me falta. ¿Sí? No lo sabemos, pero sale del sistema, de ese mismo sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones. Lo que pasa es que este sistema de aquí está súper fácil. Está fácil porque esta es la base canónica. Entonces yo me doy cuenta que para que esta combinación lineal me dé igual a B, C, A, X cuadrado más BX más C, aquí de ley tiene que ser C, esto tiene que ser B y esto tiene que ser A. ¿Sí? Se sale al ojo. Cuando las bases son más complicadas, ahí probablemente vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones. Ya lo veremos en un próximo ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí ya están nuestros alfas. Como ya sabemos, vamos a ponerlo aquí. Alfa 1 es igual a C. Bien. Como ya sabemos la respuesta, ahora sí transformo a ambos lados de esta igualdad. Y recuerden que la transformada de una combinación lineal es la combinación lineal de las transformadas, es decir, alfa 1 por la transformada de 1 más alfa 2 por la transformada de x más alfa 3 por la transformada de x cuadrado. Y estas transformadas son el invento que hicimos al asignar con las flechas. Aquí están. La transformada de 1 es esta matriz, la transformada de x, esta matriz, y la transformada de x cuadrado, esta matriz. Y tenemos los alfas, así que solo reemplazamos, ya tenemos aquí los alfas, los reemplazamos toda esa información. A ver, alfa 1 igual a C, y la transformada de 1 era esta matriz. Alfa 2 es igual a B, y la transformada de x, esta matriz, y alfa 3 es igual a A, por la transformada de x cuadrado, que era el neutro. Y aquí solamente simplifico, ¿sí? Al simplificar me queda que la regla de correspondencia es esta expresión, 13 menos b, menos 12 más b, c, c. A ver, ¿sí? Y b, ¿sí? Ahí está. Y esa es una regla de correspondencia, perdón, de una de las muchas soluciones posibles del problema de construir una transformación lineal que tenga ese conjunto imagen. Me avisan si hay preguntas, que creo que aquí hay algo más en el chat. Profe, en caso de que tuviera 5 en el de ida y en el de llegada, 3. Claro, si sobran vectores, esa es una pregunta que me hace el compañero en el chat. Ahorita leo la pregunta. Aquí en el diagrama de Venn, sí, yo tenía 3 vectores en la base de partida, pero solo 2 vectores en la imagen. Entonces, la pregunta del compañero es, bueno, este vector sobrante y todos, si es que hay más que sobran, todos los demás los mando al neutro. Pues sí, porque
Hasta ahí no alteramos el problema, o sea, mandándolo al neutro, no alteramos la imagen que queremos que tenga esta imagen, así que debemos mantener esa base de la imagen. Sin embargo, hay otros ejercicios en donde eso no va a ser posible. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cuándo se puede y cuándo no se puede, porque aquí justo la frase trampa está aquí. De ser posible, dice. Construir de ser posible. Hay ejercicios que no son posibles de construir y usted tiene que darse cuenta y responder en el examen. Eso no se puede. Entonces, vamos a ver la primera ayuda que tenemos para la principal de todas, cómo darnos cuenta cuando es posible, es el famoso teorema de la dimensión. Primero tienen que estarnos pidiendo algo que no sea contradictorio, pero vamos a ayudarnos con el teorema de la dimensión. Vamos a poner acá. A ver, hay muchas preguntas en el chat. A ver, ya voy por allí. A ver, este es el teorema de la dimensión. Dice, sea T una transformación lineal. Entonces el teorema dice que el rango de T más la nulidad de T es la dimensión del espacio de partida. ¿Ya? Este teorema es potente, es decir, este teorema se cumple sí o sí en una transformación lineal. No hay modo en el que eso no tiene secciones. Si ese teorema no se cumple, es directamente una transformación que ya no es lineal. En una transformación lineal, ese teorema se cumple siempre. En este contexto de álgebra lineal, ¿no? Que vemos espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, noten cómo nos damos cuenta cuando se puede, porque nos piden que quiere esta imagen, y cuando hallamos la base de la imagen, encontramos dos vectores, lo que quiere decir que el rango de esta transformación es 2. Claro, eso no lo dicen aquí, pero el rango es la dimensión de la imagen. Entonces, yo tengo que el rango es 2 y la dimensión del espacio de partida es 3. ¿Sí? La dimensión del espacio de partida es 3. Entonces yo reemplazo eso aquí en el teorema de la dimensión. Yo tengo que el espacio de partida, dimensión 3, el rango vale 2. Y ahí yo despejo la nulidad. Y ahí es que me doy cuenta que la nulidad me sale 1. Por eso es que de los 3 vectores en la base, uno de ellos va al neutro, porque este está en el núcleo. ¿Sí? Entonces ese es el motivo por el cual más que lo asignamos al neutro, o sea, no lo había mencionado, pero ahora se hace evidente con ayuda del teorema de la dimensión, que esta es la base del núcleo. Núcleo o kernel, ¿no? Entonces hemos podido construirla sin problemas, porque hay ciertas ocasiones en donde piden cosas que se contradicen entre sí o piden cosas que hacen que esta ecuación no se cumpla, y como esta ecuación tiene que cumplirse en una transformación lineal, si en algún problema no se cumple es porque el problema directamente no es posible de resolver. Ahora sí, me avisan si hay preguntas, ahorita voy a ver el chat que hay mucha actividad aquí, vamos a ver. Uy, a ver, dice aquí, ¿se puede decir, pregunta alguien, que la base de la imagen es una regla de correspondencia de T? No es exactamente la regla de correspondencia. Obviamente tiene mucho que ver con la regla de correspondencia, pero no es exactamente. La regla de correspondencia es la regla, obviamente, por la cual transformamos un vector cualquiera del espacio de partida. Y la mejor modo de encontrar una regla de correspondencia es mediante el teorema que yo mencionaba, construyendo una base del espacio de partida y deduciendo cómo se supone que son sus transformaciones, porque cuando sabemos cómo la transformada
afecta al conjunto base. Ya sabemos cómo es esa transformación, solo es cuestión de descubrir cuál es su regla de correspondencia y listo. Ahora vamos a ver, aquí preguntan, ¿por qué razón yo puedo elegir al azar la flechita que se transforma en los elementos? Ah, ya. Esa también es una buena pregunta. O sea, en este tipo de ejercicios es construcción. Eso es como cuando a usted le dicen, oiga, prepare un seco de chivo. Y cada familia tiene un modo de hacerlo. O sea, hay un seco de chivo que es el evento canónico de los secos de chivo. Ya, pero ahí también la sazón que cada familia le pone, ¿no? Que yo uso naranjilla, no que yo uso cerveza. Entonces, el seco de chivo, a pesar de que hay una receta oficial o canónica, puede ser construido de diversas maneras. Entonces, cuando pedimos construir una transformación lineal, en este ejercicio solo nos dieron una restricción, y es que queremos que sea esta la imagen. Es muy poquita la restricción. Entonces, realmente, al sacar la base de la imagen y una base del espacio de partida, ya ahí ya tenemos muchas variables, o sea, porque yo encontré esta base, pero el ejercicio se podría resolver con otra base no canónica también, o con otra base de la imagen que no sea esto de aquí. Y finalmente, la pregunta que dice, ¿también puedo asignar simplemente las flechitas de otro modo? Con tal de que respete de que quiero esta imagen, es decir, quiero usar las dos vectores en la base de la imagen, y los que sobren los mando al neutro, para no afectar a la imagen. O sea, hay mucha libertad de acción en este ejercicio. Sin embargo, ya vamos a ir viendo en el siguiente ejercicio cómo nos pueden poner más restricciones y cada vez nos queda menos libertad de acción. Pero aún así, en este tipo de ejercicios es de esperar muchos tipos de soluciones. No sé si eso lo aclaró o no, me avisan. A ver, aquí preguntan, ¿siempre nos va a dar la regla de correspondencia igual a la de la transformación de la imagen? Igual, porque en ese caso no es igual, solo que en vez de B o no son iguales. Ah, no creo que son iguales. No, ya, yo creo que el compañero está diciendo que por qué al, a lo que yo reemplacé esto aquí para hallar la base, como que esta expresión luce muy parecida a la regla de correspondencia. Ojo que eso es casualidad, ¿eh? Se parece, ¿no? Es casualidad. No vayan a suponer que siempre es así. En este ejercicio salió así de pura casualidad. A ver, hay otra pregunta. Dice aquí, hay un ejercicio del deber que es parecido, solo que con la nulidad se hace lo mismo. Sí, ahorita vamos a hacer otro ejercicio, sí, justo como el que menciona. Y si la dimensión de la imagen fuera mayor que el espacio de partida, ese es un excelente problema. Es decir, que le faltarían vectores en el espacio de partida. En efecto, ahí ya uno empieza a razonar que no, si no podemos hacer cumplir la ecuación de la dimensión, del teorema de la dimensión, ya empezamos a sospechar de que el problema, me están pidiendo algo absurdo, algo que no se puede resolver. Vamos a ver ejemplos de eso ahorita para aclarar. Finalmente me preguntan, dice, con el teorema de la dimensión, si con el teorema de la dimensión me hubiera salido que la nulidad era 2, suponiendo en otro ejercicio, salía que la nulidad era 2, entonces claro, cualquier falla de esa ecuación, uno enseguida responde que ya no se puede construir, ¿sí? Porque tendríamos que haber asignado, si me salía la dimensión, la nulidad 2, entonces dos vectores tenían que haber ido al neutro, pero me queda solo uno para ocuparse de la imagen, y me iba a quedar otro supuestamente en la imagen, pero ya sin ser imagen de nadie, entonces eso ya era una contradicción, ¿sí? Entonces, obviamente, me gusta porque están haciendo todas las preguntas correctas, pero vamos a hacer más ejercicios y se van aclarando solito estas dudas. Pero en efecto, si cada vez que veamos que hay algo contradictorio, que no cuadran las cuentas,
Sí, pero recuerden, las cuentas es que rango más nulidad siempre es la dimensión del espacio de partida. Si no logramos hacer cuadrar esa simple ecuación, no podemos resolver el ejercicio. Nos están pidiendo algo contradictorio, algo absurdo, algo no lineal, que no viene al caso, ¿no? Ahora vamos a poner otro ejercicio aquí. A ver, hasta eso dejo ahí enfocado y voy a escribir por acá. A ver, vámonos por acá. A ver, dice, construir de ser posible una transformación lineal de R3 a matrices simétricas de 2 por 2, tal que aquí voy a poner que quiero ese núcleo y quiero esta imagen. Quiero ese núcleo y quiero esa imagen. Ahí ya nos han puesto dos restricciones. Ahora aquí viene el asunto. Vamos, siempre yo recomiendo el diagrama de Venn. Hay que habituarse a construirlo. Se va a poner el espacio de partida, R3, el espacio de llegada, ¿sí? Y como en este caso me han dado la imagen está acá, pero también me han dado el núcleo, es un plano, ¿no? El plano, ese plano de allí, en R3. Es un conjunto de aquí. Entonces, vamos a resolver del mismo modo, o sea, vamos siempre apuntando a construir una base del espacio de partida, ¿sí? Y acá una base de la imagen. Siempre esa va a ser nuestra estrategia. Si logramos hacerlo y unirla con flechas, siempre cuadrando las cuentas, el ejercicio tendrá una solución. Solo que aquí, claro, hay una estrategia un poquito diferente. O sea, vamos con la imagen que ya la sabemos hacer, saquemos una base de la imagen. Ah, pero aquí me dan la imagen en este formato, ¿no? Entonces el conjunto, ¿cuál es la base de la imagen? Ahí se nota, ¿no? Como este es el conjunto generador, pero este vector es múltiplo del de acá, así que son dependientes. Este es dependiente del de acá, entonces yo puedo elegir uno de ellos, ¿ya? Y quedarme con ese como base. Sí, este es múltiplo del de acá. Así que me quedo con solo este, elimino esto y me queda con un solo vector en la base. Ahí está. Y ya sé que el rango es 1 porque me queda un solo vector. Lo hice al ojo, pero si no lo ven al ojo, ya saben, este es un conjunto generador, hacen un test de independencia, eliminan los dependientes y se quedan solo con los generadores e independientes, en este caso, ¿no? Y así hallamos la base de la imagen. Yo lo tengo aquí y ya sé que como salió un vector, me queda rango 1. Ahora vamos con el núcleo. El núcleo, como es un plano en R3, lo más probable es que sale dimensión 2, ¿no?
Despejamos una variable aquí, reemplazamos y hallamos la base. Ahora vamos a hacer por aquí. A ver, digamos, x, la despejo x es igual a 2y menos z. Y y z. A esto me refiero, yo despejé x, pero puede ser que un compañero despeja z. Y siempre hay uno que también despeja y, pero o sea, salen diferentes bases, ¿no? Pero no hay problema. Ahí yo voy a despejar x para hallar la base y me quedan por parte de la componente y por parte de la componente z, así, ¿no? Miren que me quedaron dos vectores en la base del núcleo. Entonces, tengo nulidad 2. Yo voy con estos valores, voy a mi ecuación de la dimensión. Rango más nulidad debe darme la dimensión del espacio de partida. Pero vemos que eso sí está ocurriendo aquí. O sea, porque reemplazo, ¿no? Rango 1, núcleo, nulidad 2, en efecto me da la dimensión de R3, que es 3. Así que, aprobado, esto sí se puede resolver. Entonces vamos a poner estos dos vectores en la base, allí en nuestro diagrama, la base del núcleo. A ver, tenemos el vector 2, 1, 0, el vector menos 1, 0, 1. Ya. Ahora, recuerden que la estrategia, eso no es suficiente. O sea, recuerden que la estrategia era una base del espacio de partida. ¿Sí? Así que aquí nos falta. Obviamente parte de la estrategia es de la imagen, pero aquí ya está, la base de la imagen ya está. La base de R3 debe ser una base que incluya a estos dos vectores para poder hacer la asignación de flechas sin problema. Entonces ahí viene lo que practicamos en el primer parcial, que es el completamiento de base. Necesitamos tres vectores en la base, de los cuales tenemos dos aquí en el núcleo. Así que nos falta uno, y ese uno debemos sacarlo de afuera. De afuera para garantizar que no sea dependiente. A ver, digamos que tomamos de la base canónica, como no me han dicho nada más, ¿no? Veamos primero si es una base. Esto sí parece ser una base, ¿no? Porque al hacer la prueba de independencia, la prueba rápida, si ven, al hacer una prueba rápida, esto determinante distinto de cero, vamos a hacer la determinante distinto de cero, así que esos son independientes, ¿sí? O si quieren, reducen por Gauss, pero aquí ya está escalonado, se ve, y entonces son independientes. Así que esa es una buena base, o sea, no hay ningún problema. Entonces ya tenemos la base, y el siguiente fase es inventar la transformación asignando las flechitas. Entonces, ojo, los que son del núcleo, como es la definición del núcleo, es que su transformada debe dar el neutro de llegada. Así que los dos vectores del núcleo se transforman en el neutro de llegada, y el que está fuera del núcleo, que es solo uno, justo ese se encarga del único que hay en la imagen, y no hubo problemas. O sea, ya sabíamos que no iba a haber problemas, porque aquí la ecuación sí se estaba cumpliendo. Queríamos rango 1, nulidad 2, así que de los tres vectores en la base de partida, hay dos que son de la nulidad, y uno que se encarga de la imagen. Ahí sale, ¿no? Rango 1, nulidad 2, y la suma me da la dimensión del espacio de partida, tal como lo dicta el teorema. Entonces, ya ahí, por ejemplo, ya está inventada la transformación lineal, solo hay que descubrir la regla de correspondencia.
Vamos a ver si hay algo más en el chat que por ahí vi. Agregar otro, claro, aquí tuvimos que agregar otro vector y que sea en total un conjunto LI. Acá preguntan, en caso de que solo me da la nulidad y encuentro su base, ¿cómo sé yo? Si se cumple, si no tengo la imagen. Ya, acá por ejemplo hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si me dan el núcleo pero no la imagen? Entonces pasa algo como en el primer problema. En el primer problema, nosotros inventamos el núcleo. A ver, no he borrado todavía el primer problema, así que vamos a ver. Este es el primer problema. Solo me daban la imagen, pero no me daban el núcleo. Pues como yo asigné de este modo las flechitas, resultó que esto resulta el núcleo, ¿no? O sea, sí, pero como les decía, puede haber más de una solución. El compañero de al lado razona de otro modo y dice, bueno, yo encontré esa base. Sí, ¿no? O sea, el compañero de al lado puede que piensa diferente, siempre las personas piensan diferente. Alguien dice, no, yo quiero que este de aquí se transforme en el de acá, que este de acá se transforme en el neutro y este aquí se transforme en el de aquí. Entonces, en ese caso, el núcleo resulta ser esto de aquí, el generado, ya que ese es el que se está transformando en el neutro. Lo que quiero decir es que como aquí solo me dieron la imagen, tenemos mucha libertad de acción y aquí el núcleo lo terminamos inventando nosotros como convenga. Y así que la pregunta, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Dice, bueno, ¿y qué pasa si me dan el núcleo pero no la imagen? En ese caso es probable que tengamos que inventar la imagen como nos convenga, ya que solo nos dan el núcleo. Sí. Pero en este ejercicio de acá, vamos de regreso. En este ejercicio de acá, en cambio, me daban tanto núcleo como imagen, así que no tengo tanta libertad. O sea, yo debo tener este núcleo y esta imagen, así que ahí necesito las bases. Pero si no me dan alguna de ellas, yo puedo inventar el núcleo que me convenga o la imagen que me convenga, teniendo siempre presente que lo que me dicta al final, si se puede o no se puede, es el teorema de la dimensión. Entonces, bueno, aquí falta una segunda parte, o sea, ya lo hemos resuelto así. Hay que hallar la regla de correspondencia, ya que eso es lo que piden en las lecciones. Entonces, miren, de nuevo voy a decir esa frase, que es la regla de correspondencia, es la transformada de un vector arbitrario del conjunto de partida, es decir, un vector cualquiera de R3. Digamos, este vector de aquí. Esto es lo que yo no sé, quiero saber, con tal de que tenga ese núcleo y esa imagen. Ya, entonces, miren la frase de nuevo porque se va a repetir. Dice, eh, yo no conozco la transformada de este vector cualquiera, pero conozco la transformada de un conjunto base. Por lo tanto, escribiré al vector cualquiera como combinación lineal de la base. ¿Sí? Ah, ahora sí. Por ejemplo, esta ya no es una base canónica, así que aquí sí tendremos que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Antes de transformar, ojo, es que eso deben apuntarlo. Sí. Hallar hallar los alfas antes de transformar a ambos lados a la ecuación, ¿no? Antes de transformar, no después, antes. Ahorita vamos a hacer eso, déjenme ver que aquí en el chat siguen preguntando, vamos a ver, dice que el profesor, sí, aquí me preguntan si cogí ese vector 100, claro, es de la base estándar de R3, y que si puede añadirle otro, sí, con tal de que esté fuera del núcleo y que en total formen un conjunto independiente.
se puede añadir cualquiera. Yo elegí uno fácil, el primero que se me ocurrió de la base canónica, pero recuerden que yo hice un test rapidito de independencia lineal, o sea, sí hay que hacer ese test. Lo que hice fue un completamiento de bases, y en el completamiento de bases uno aumenta vectores, pero hay que hacer el test de independencia para no aumentar cualquier cosa, sino formar una base, un conjunto independiente. Porque si está preguntando hay un compañero que pregunta en el chat. Sí, que me pregunta que por qué añadí ese vector. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver. El teorema con el cual yo inicié la clase. El teorema con el cual yo inicié la clase decía que uno puede conocer la transformación lineal siempre que uno conozca cómo esa transformación lineal afecta a un conjunto base del espacio de partida. Sí. Entonces yo tenía un diagrama, no sé, yo no, como aquí yo no sé la regla de correspondencia, pero tengo una base del espacio de partida y sé cómo se transforma. Entonces, ese teorema con el que inicié la clase dice, si yo sé cómo una transformación afecta al conjunto base, yo puedo saber cómo afecta a todo el espacio. Sí, porque, o sea, además ese teorema es más fuerte en el sentido de que si yo sé esa información, solo hay una regla de correspondencia que hace ese trabajo. Sí, por eso es que en estos problemas de construcción, una de las primeras cosas que uno debe, las primeras metas que uno debe llegar a cumplir es construir una base del espacio de partida. Y por eso es que añadí esto. ¿Verdad? Me pregunta alguien que por qué añadí este vector. Y es que sin esto, ¿yo cómo hago la transformación? La transformación es una función y por lo tanto el dominio es todo el conjunto de partida. Y como el conjunto de partida tiene dimensión 3, yo debo tener 3 vectores en su base y no me basta con tener 2 del núcleo, necesito uno más. Necesito generar todo el dominio. Entonces, ahí es que yo debo añadir un vector. Yo comparo la dimensión total con la dimensión del núcleo y digo, me falta tantos vectores. En este caso me falta un vector. Entonces, añado un vector. Ahora, la otra pregunta que me hacían es, ¿cuál vector añado? Cualquiera, siempre y cuando usted me garantice que los 3 forman una base del espacio de partida. Entonces, mi sugerencia es que no se haga mucho lío y como candidatos busque primero los vectores de la base canónica, la base estándar de R3. Sí, como primera sugerencia. Entonces, digamos que pero no es que esté obligado a hacerlo como yo lo hago. Yo tomé eso, añado ese vector. El compañero al lado puede añadir otro vector, por ejemplo este de aquí, y otro compañero más allá añade otro vector. ¿Sí? No hay una sola solución. Yo añadí este, pero eso sí, yo debo asegurarme que los 3 son independientes para que sean de verdad una base del espacio de partida. Entonces yo hice una prueba de independencia por allí, poniéndolos en formato de filas, escalonando. Claro que ya salí escalonado. Yo me doy cuenta que aquí hay 1, aquí hay un 0, entonces yo usé esto a propósito para escalonarlo, pero en resumen, o sea, no se hagan lío, ustedes añaden uno nuevo y hagan la prueba de independencia, ¿sí? Ya una vez que la tienen, ya están seguros que es una base, ahora sí, la parte de asignación. Los que están en el núcleo, de ley se asignan al neutro, eso es por definición de núcleo, estos se tienen que transformar en el neutro. Y los que están fuera del núcleo tienen que repartirse uno a uno los vectores en la base de la imagen. Como solo quedó uno fuera del núcleo, y qué bueno, quedó uno solo en la base de la imagen, entonces ahí, bueno, este se encarga del que queda. Y ya aquí está inventada la regla de correspondencia,
O sea, falta descubrir cuál es, pero aquí ya está inventada nuestra transformación. Vamos a ver si me avisan si eso aclaré. Vamos a ver qué más preguntan. Y si hubiéramos tenido los tres vectores que completan la base dentro del núcleo, no se puede, pues hay cosas que no se pueden. Sí, ah, o sea, bueno, alguien me pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el tercer vector está aquí adentro del núcleo? Si es que está dentro del núcleo, su transformada debe ser el neutro, y entonces el que queda en la imagen, ya nadie se encarga de él. Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que completar con vectores de afuera del núcleo. Sí, los de afuera del núcleo se encargan de la imagen siempre, y los que están dentro del núcleo siempre se transforman en el neutro, eso es por definición del núcleo. Y vamos a ver quién más allá. Entonces vamos a descubrir la regla de correspondencia. Eso está aquí. Hay que hallar los alfas antes de transformar. Entonces sale un sistema de ecuaciones. Acá. Y aquí sale un sistema de ecuaciones. Ya ustedes conocen, a ver, esto es como el primer parcial. Primera ecuación, 1 por alfa 1 más 2 alfa 1 menos 1 alfa 3 es igual a x. 0 alfa 1, 1 alfa 2, 0 alfa 3 es igual a y. 0 alfa 1, 0 alfa 2 y alfa 3 es igual a z. Resolver y despejar los alfas. Ya está resuelto. Pero si no, aquí hay que resolver, o sea, resolver con Gauss, ¿no? Y ya está resuelto, ahora sí despejamos. Alfa 3 me sale igual a 1 por alfa 3 es igual a z, ¿no? Entonces alfa 3 es igual a z. 1 por alfa 2 es igual a y, entonces alfa 2 me queda igual a y. Y alfa 1 es igual a x más alfa 3 menos 2 alfa 2. Pero como ya sabemos cuánto vale alfa 3 y alfa 2, entonces alfa 1 es igual a x más alfa 3 de z, z y menos 2 alfa 2 que es y, menos 2y. Así. Entonces aquí están los alfas, que es lo que decían, antes de transformar a hallar esos alfas. Aquí están los alfas salen resolviendo esta ecuación con Gauss, solo que aquí ya salió resuelta. Entonces, ahora sí, transformamos a ambos lados esta igualdad. Era así. La transformada de este vector será la transformada de esta combinación lineal. Y la transformada de una combinación lineal es la combinación lineal de la transformada. Voy a hacer acá arriba, aquí. Entonces la transformada de x, y, z es ahí la combinación de esa transformada alfa 1 por la transformada de 1, 0, 0. Más alfa 2 por la transformada de 2, 1, 0. Y más alfa 3 por la transformada de menos 1, 0, 1. Los que están en el núcleo, sus transformadas son neutro, así que no van a... Esto me da neutro, pero está en el núcleo. Este también me da neutro. Así que esto no afecta la regla de correspondencia, pues esto me sale el neutro. Neutro por escalar me da neutro, ¿no? Entonces aquí lo único que sirve es el alfa 1. ¿Cuánto era alfa 1? Aquí está el alfa 1. Es x más y menos 2z. Y por la transformada de 1, 0, 0. Y esa transformada, ¿cuál es? Es la que está acá asignada con la flechita. ¿Sí? La transformada de 1, 0, 0 es ese vector de la imagen. Entonces, eso lo reemplazamos. A ver, el vector menos 1, 1, 1, 0. Eso lo reemplazamos aquí. Menos 1, 1, 1, 0. Ya está. Esta es la regla de correspondencia. Profe, disculpe, si está correcto alfa 1. Vamos a ver.
Alfa 1, vamos a ver todo por ahí. 1 por alfa 3 es Z, 1 por alfa 2 es Y, sí, entonces alfa 1 más 2 alfa 2 menos alfa 3 es igual a X. Entonces alfa 1 es X menos 2 alfa 2 y más alfa 3, aquí está. Como ya sabemos alfa 2 y alfa 3 sería, a ver, alfa 3 es Z, que es más alfa 3, y menos 2 alfa 2 menos 2Y. Entonces si este es alfa 1. Entonces ahí reemplazamos, ya tenemos los alfas, transformamos ambos lados de la igualdad, me queda transformada de alfa 1 por la transformada del primer vector, alfa 2 por la transformada del segundo y alfa 3 por la transformada. Como estos son el neutro, ya no me va a importar alfa 2 y alfa 3 porque aquí me da este de acá neutro. Y alfa 1 sí es el que está aquí, se lo reemplazo allí. Y la transformada de 1, 0, 0 es el del que le asigné la flechita, el que está aquí. Entonces esta es la regla de correspondencia de una de las muchas soluciones que puede tener este ejercicio. Esta es una de las muchas transformaciones que usted puede inventar entre estos dos espacios, R3 y simétricas de 2 por 2 que tenga este núcleo y que tenga esta imagen. ¿Sí? Esa es una de las soluciones. Me avisan, usted puede preguntar, por ejemplo, ¿y cuáles son las otras soluciones? Bueno, ya un poco lo he comentado. Sí. Como hemos dicho, por ejemplo, que había que hallar una base en la imagen y yo tomé este vector como la base de la imagen, pero a lo mejor otro compañero decide eliminar este y se toma este vector y ahí encontró otra base de la imagen y con eso tiene otra regla de correspondencia. Y yo también encontré la base del núcleo, hay que hacerlo. Y bueno, pero yo despejé X para hallar la base del núcleo. Pero puede ser que un compañero despeja Z y reemplaza y sale otra base del núcleo, pero sigue siendo una base del núcleo. O sea, no es que está mal, simplemente es otra respuesta. Entonces va a tener otros valores aquí. ¿Sí? Por eso es que este tema es difícil de calificar, porque no hay una sola solución, sino que hay es un procedimiento correcto. El procedimiento, si usted lo hace bien, puede encontrar montones de soluciones. Si me dan el núcleo, yo hallo una base del núcleo. Si me dan la imagen, yo hallo la base de la imagen. Veo si hay más restricciones y trato de ver si cuadran el teorema de la dimensión. Si todo sale bien aquí, significa que sí puedo hacerlo. En el caso de la base de partida, yo necesito completar una base del espacio de partida, o sea, no me debo quedar solo con la base del núcleo, sino que necesito una base del espacio de partida. Y claro, yo averiguo cuántos vectores me faltan. En este ejercicio me faltaba solo uno, tomé uno. Si me faltan más, tomo más y voy probando que sean independientes. Ya cuando estoy seguro que es una base, ahí empiezo a unir con las flechas. Yo digo, bueno, en este caso no había mucha libertad de acción aquí en las flechitas porque los del núcleo obligatoriamente se van al neutro, por definición del núcleo. Y el que está fuera del núcleo, el único que hay, pues debe encargarse del único que hay en la base de la imagen. ¿Sí? Pero ya una vez que tengo las flechitas asignadas, ya ahí ya está el problema resuelto. Porque esta segunda parte de encontrar la regla de correspondencia ya es como una parte ya mecánica, o sea, pero ya la transformación fue inventada en el momento en que uno une con flechas. Así, en el momento en que uno hace esa unión, esa asignación, ya uno la ha inventado. A ver, vamos a ver qué preguntan, porque aquí hay varias preguntas. Mm, Sí, hay que relacionar tanto la teoría del núcleo y del recorrido y llenar como es necesario, por eso tenemos que tener presente dónde está aquí. Este teorema es importantísimo. Sí, entonces vamos a ver un ejemplo de algo que no se puede. Ustedes mismos lo van a notar ahorita. Voy a dejar enfocado mientras borro por acá.
Ahora sí, vamos a ver el ejercicio que he puesto. A ver, antes de irnos, que aquí hay otra pregunta. Dice que cuando reemplacé el alfa 1 en la transformada, cambié las posiciones. Y lo copió mal, profe. A ver, no sé, yo lo que sé es que yo me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero, o sea, ustedes deben reconocer si hay un problema aritmético de signo. Yo me puedo equivocar, porque todos nos podemos equivocar en eso. A ver, vamos de nuevo. El alfa 1, no sé, pues a ver, alfa 1 está aquí. ¿Sí? 1 por Sí, alfa profe. 1 más 2 alfa 2 menos alfa 3 es igual a x. Entonces despejo alfa 1, me queda alfa 1 es igual a x más alfa 3 menos 2 alfa 2. Y ahí reemplazo alfa 3 que es z y alfa 2 que es y. Sí, no veo, yo todavía no veo el problema, ese es alfa 1. Y Es que lo alfa copió 1 mal en la transformación, profe. está el primer vector. Entonces la transformada de alfa 1 por b1 y sale alfa 1 por la transformada de b1. ¿Ah? Entonces esta transformada de b1 es este vector de aquí, que es la Profe, flexión. creo que se refieren a que es x más z menos 2y, pero en la transformación está x más y menos 2z. Ah, ya bien. Aquí copié mal, entonces, esto. Ya. X más Z menos, ahí voy a poner en otro color, ojo, 2Y, ahí se nota mi vergüenza que me equivoqué. Ya, entonces ahí está corregido X más Z menos 2Y. Ahora sí, gracias por corregirme. Vamos al otro ejercicio. Yo creo que más o menos, si ustedes tienen presente la teoría que hemos hablado tanto esta semana como la anterior, pues se van a dar cuenta que esto no va a ser posible. Pero veamos que yo siempre aconsejo iniciar con el diagrama de Venn. Sí, se va. Solamente me dan una imagen, así que aquí debe estar la imagen. Ah, pero me dicen que T debe ser inyectiva. O sea, me lo están diciendo de otro modo. No me están diciendo el núcleo, pero al decirme que sea inyectiva, ya me están en cierto modo diciendo el núcleo, porque hay un teorema que relaciona inyectividad con núcleo. ¿Cuál que era aquí entonces? Inyectiva, de acuerdo a ese teorema, es que el núcleo debe exclusivamente tener el neutro, o sea, o la nulidad sea cero, ¿no? Eso significa ser inyectiva. Pero miren lo que pasa, si la nulidad fuera cero y fuera inyectiva, entonces, como miren que la dimensión aquí es 4, la dimensión 4, y aquí la dimensión es 4. O sea, cuando el espacio de partida y el espacio de llegada tienen igual dimensión, ocurre el teorema de el todo o nada. Y por lo tanto, significa que si fuera inyectiva, también debería ser sobreyectiva. Por el teorema del todo o nada, no puede ser ambas cosas, o sea, no puede ser una sí y otra no. ¿Sí? Entonces, si es inyectiva, de verdad debe ser sobreyectiva. Y si es sobreyectiva, esta no puede ser la imagen, pues. ¿Por qué no puede ser la imagen? Porque si es sobreyectiva, la imagen debe ser todo R4. Y para que sea todo R4 no debería tener condiciones.
debe ser todo R4 y se acabó así, sin condiciones. Pero aquí me están pidiendo que esta sea la imagen, con condiciones. Eso significa que no es todo R4 la imagen. Por lo tanto, si esta es la imagen, ya no es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, no puede ser inyectiva. Porque aquí estamos con la coincidencia de dimensiones con el todo nada. A ver, yo ahorita usaba el teorema del todo nada, pero vamos a hacerlo como que si no nos acordamos ese teorema. Entonces, ya con eso uno dice, esto no se puede hacer. Sí. Pero vamos a hacerlo como lo haríamos, como lo hemos hecho hasta ahorita. Hallamos una base de la imagen, hallamos una base de la imagen, aquí están las condiciones de la imagen, las puse fácil para despejar. Sí, aquí me queda X es igual a 2Z menos W, Y es igual a Z menos W, reemplazo 2Z menos W, Y, Z menos W, Z y W. Entonces me queda, miren, con la parte de Z me queda este vector 2, 1, 1, 0. Y por parte de W, la componente W me queda menos 1, menos 1, 0. Esta es la base de la imagen. Y en esta imagen tenemos rango 2. Entonces miren, si queremos que sea inyectiva, nos piden que sea la nulidad 0. Y si quieren que esta sea la imagen, me sale que el rango 2. Entonces yo sumo rango más nulidad. Esto es 2 más 0, me da 2. Pero esto es diferente de la dimensión de matrices de 2 por 2. Porque esta dimensión es 4. Entonces, como que no podemos hacer cumplir, o sea, con las condiciones que me están dando, no puedo hacer cumplir esta ecuación. Y aquí la respuesta, la única posible, es decir, esto no se puede. No es posible, no, o hay contradicciones, por eso no puedo cumplir con lo que me piden. O sea, y ya expliqué en parte qué es lo que estaba pasando, ¿no? Me estoy pidiendo en dos espacios que sí son isomorfos, que tienen la misma dimensión. Estoy pidiendo que sea inyectiva, pero que no sea sobreyectiva. Eso es contradictorio porque cuando las dimensiones son iguales, o bien se cumple ambas cosas o bien no se cumple ninguna. Este es un ejemplo de algo que no se puede. ¿Sí? Yo me puedo dar cuenta con el método de siempre, o sea, al empezar a hallar las bases y encontrar las dimensiones, veo que no puedo hacerlas cumplir. ¿Sí? O puedo usar otras teorías, como en este caso el teorema del todo nada, y me doy cuenta que o sea, me están pidiendo cosas contradictorias y no las puedo cumplir. A ver, vamos ahora sí, hay más preguntas seguramente. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí alguien pregunta, y si no me han dicho que eran isomorfos, es que no hace falta decirlo. Aquí nos damos cuenta que son isomorfos, comparando las dimensiones, ¿no? Ese es el teorema del rey del encebollado, así les mencioné eso, ¿no? Vamos a ver por acá. Espacios isomorfos. La definición, digamos, dos espacios vectoriales, o sea, P y W sean dos espacios vectoriales. Entonces, la definición, ojo, esta es definición. B y W son isomorfos si y solo si se puede construir un isomorfismo entre ellos.
Esa es la definición, pero hay un teorema que en cambio nos ayuda mucho, que es la caracterización. El teorema dice así, en cambio. B y W son isomorfos si y solo si la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Y esto es lo que yo estoy usando aquí para decir que son isomorfos los espacios. Mire, esta es una parte que confunde bastante a los estudiantes, así que yo les pido que apunten. Cuando uno habla de isomorfos, es un atributo del espacio, espacios vectoriales isomorfos. No es lo mismo que isomorfismo, que ese es en cambio un atributo de la transformación. Isomorfismo se refiere a una transformación biyectiva. Pero hablar de isomorfos, espacios isomorfos, es cuando, como dice ahí, podemos inventar una transformación biyectiva. ¿Sí? Podemos inventar un isomorfismo, pero esa pequeña diferencia, isomorfo, isomorfismo, cambia la definición. Entonces, ojo con eso. Si yo hablo de espacios isomorfos, me estoy refiriendo a espacios que tienen igual dimensión, porque cuando son igual dimensión es donde puede, porque aquí dice se puede construir un isomorfismo. No estamos obligados a construir el isomorfismo, simplemente dice que se puede. Ese es el teorema del rey del encebollado. Sí, entonces yo acá, yo después les explico el teorema del rey del encebollado. Yo acá no hace falta que me digan, yo veo que la dimensión es 4 y aquí la dimensión es 4. Ya sé que son isomorfos. Pues si son isomorfos, pero no está obligado a que esto sea un isomorfismo, hay que averiguarlo, ¿no? Entonces, sabíamos de otro teorema que cuando los espacios son isomorfos, ¿sí? Ocurría el todo o nada. O sea, si T era inyectiva, también iba a ser sobreyectiva. Si T era sobreyectiva, también iba a ser inyectiva. Si T no era esto, tampoco iba a ser lo otro, porque era todo o nada. Entonces, en este ejercicio, en particular, me están pidiendo una contradicción, porque me están pidiendo que no sea sobreyectiva, porque aquí me dan una imagen que no es todo R4, pero me están pidiendo que sí sea inyectiva. Eso es una contradicción en el contexto de los espacios isomorfos. Si yo no tengo presente ese teorema y ese todo nada, igual puedo darme cuenta del método que hemos usado hasta ahora, es decir, calculando las bases, sacando el rango, la nulidad, cuánto sale, y tratando de hacer cuadrar el teorema de la dimensión, que veo que no me queda. Al ver que no me queda igual a la dimensión del espacio de partida, ya concluyo que no se puede resolver este problema. Vamos así a ver más preguntas que seguramente... es el teorema del rey del encebollado. A ver, el teorema del rey... A ver, primero hay que hacer la definición de rey del encebollado. Por ejemplo, definamos que el rey del encebollado sea la persona que es capaz de comerse 3 encebollados seguidos, así 1, 2 y 3 de corrido. No sé, pues, ¿alguno de ustedes califica para rey del encebollado? Avisen de una. Ya, alguien respondió por ahí, ya tenemos un candidato. Otro dice, si es que es con harto chifle. Allá van 2 que califican con rey del encebollado. Pero noten la definición. La definición dice que el rey del encebollado puede comerse 3 encebollados seguidos. Puede. No significa que todos los días, mañana, tarde y noche, se pega 3 encebollados seguidos. Solo dice que es capaz de hacerlo. Ese es el rey del encebollado. Entonces, el rey del encebollado es capaz de comerse 3 encebollados. El día que puede. ¿Por qué? Porque puede, pero no es que está obligado a hacerlo. Entonces es lo mismo que pasa con los espacios isomorfos. Espacio isomorfo es cuando se puede construir un isomorfismo. Pero no es que estamos obligados a hacerlo, se puede. Es posible porque las dimensiones son iguales, pero no es que va a ser siempre así, o sea, no.
Es posible nada más. Del mismo modo que el rey del encebollado puede comerse 3 encebolladas. Pero no es que lo hace todos los días, lo hace cuando el man quiere, porque el rey del cebollado decide cuándo come sus encebolladas. No está obligado a comer todo el santo día 3 encebolladas. Sí, es así. Espacios isomorfos es cuando puede uno construir un isomorfismo, pero eso no quiere decir que cualquier transformación entre ellos va a ser un isomorfismo. Eso no. Simplemente dice que es posible. Posible, entre otras cosas, porque estas salen iguales, las dimensiones, pero por eso es posible. No es que cualquier transformación lineal de ahí va a ser posible, va a ser un isomorfismo. Justamente habíamos visto en la clase anterior que cuando las dimensiones son iguales, ocurre el todo o nada. ¿Sí? Es decir, por una parte era todo, es decir, un isomorfismo, o por una parte, por la otra parte, la transformación no cumplía con nada, ni era inyectiva ni era sobreyectiva. Entonces, claro, espacios isomorfos ocurren en esta condición, pero es porque puede, no es que va a ser siempre un isomorfismo, lo que puede haber un isomorfismo entre. Entonces, claro, yo puedo construir un isomorfismo entre matrices de 2 por 2 y R4. Yo sí puedo, pero esto que me han dado aquí no es. ¿Sí? Ya esa es la cuestión. O sea, no hay que confundir entre lo que uno puede hacer y lo que uno está obligado a hacer. No es lo mismo. Entonces, bueno, me avisan. Ahora, este tipo de problemas de construcción que hemos visto, yo les recomiendo que revisen los ejercicios. A ver, yo sé que en el taller en el taller les pedí algo así como, invéntese una transformación que sea inyectiva pero no sobreyectiva. Invéntese una que sea así, no sobreyectiva pero no inyectiva. Una que sea ambas cosas y una que sea ninguna de ellas. Ya, entonces ustedes pueden jugar así. Inventar una transformación es dar un par de espacios, poner una base del espacio de partida y asignar flechitas. En ese momento usted inventa transformaciones. ¿Sí? Y recordando un poco las reglas que vimos con el ejemplo de los fans de los jugadores de fútbol, ¿no? Que no siempre podemos tener inyectividad, no siempre podemos tener sobreyectividad, a veces podemos tener ambas cosas, a veces podemos no tener ninguna de ellas, etcétera. Entonces ustedes juegan con eso, asignando flechitas, pero ya no con fans y jugadores, sino con las bases de los espacios de partida y bases de la imagen, ¿no? Ese es el juego que en la construcción, y ese es uno de los temas del taller que ustedes tienen. Ahora, esto gradualmente puede complicarse horriblemente. O sea, obviamente yo mismo tengo entendido que con el profesor este capítulo ya lo han terminado y van a ver otro capítulo en la siguiente clase y lección, algo así escuché. Pero ya, o sea, ya ustedes pasan a otro capítulo y luego vienen otros capítulos, pero o sea, al final se acumula un poco la materia y entonces al final del curso les pueden preguntar un montón de cosas horribles, ¿no? Que yo quiero que se invente una transformación lineal que cumpla esto, que cumpla esto, que cumpla lo de aquí, que cumpla lo de acá. Y le dan un montón de cosas y usted tiene que estar pilas porque la filosofía es la misma, o sea, va a haber muchos tipos de ejercicios, entonces yo sí les recomiendo que revisen el material del blog porque hay ejercicios propuestos y hay ejercicios resueltos. Pero la filosofía es siempre la misma, tratar de construir una base del espacio de partida, tratar de construir una base de la imagen. Si me dan núcleo, chévere, pero si no me dan, yo trato de construir una base del espacio de partida. Y la construcción, en el caso de que sea posible, es en asignar las flechitas. ¿Y cómo sé si es posible? Me ayudo con el teorema de la dimensión. Si yo logro hacer cuadrar estas cosas sin contradicciones, sin problemas, entonces yo puedo resolver el problema. Si por el contrario veo que me piden un montón de cosas que yo reemplazo y no me dan los números para esta igualdad, como aquí, entonces yo debo decir ya que esto no se puede, me están pidiendo cosas contradictorias. A ver, entonces, bueno, me avisan cualquier pregunta, voy a borrar la pizarra por acá, porque vamos a hacer algunos teoremas conceptuales sobre verdaderos y falsos y esas cosas de ahí.
Vamos por acá. Califique como verdadero o falso. Vamos a hacer sea T y W una transformación lineal y sea el conjunto de K vectores, un subconjunto del espacio de partida. Entonces, el enunciado dice así. Si este conjunto es linealmente independiente, entonces el conjunto de sus transformadas es también linealmente independiente. ¿Verdadero o falso? Entonces, recuerden cuando, ya saben que en el examen además se les dice si eso es siempre verdadero o a veces verdadero o nunca es verdadero, bueno. Pero lo principal es poder distinguir si es verdadero o falso, luego vemos los casos de si es o no es siempre o no. Por ejemplo, eh, mantener la calma, leer el enunciado, decir, averiguar la estructura del enunciado, que es normalmente es un P, entonces Q, entonces, el antecedente, el consecuente, el antecedente, me dicen que este conjunto es linealmente independiente. Y como consecuencia, este conjunto de acá, de sus transformadas, es también independiente. Eso es lo que hay que averiguar, si es cierto o no. Entonces, de acuerdo al método directo que ustedes ven en admisiones, suponemos que el antecedente es verdadero, o sea, que de verdad este conjunto es linealmente independiente. Esa va a ser una suposición, ¿sí? Como en el método directo, eso no lo vamos a discutir, porque la demostración va a estar aquí en el consecuente, ¿no? Entonces, si esto de verdad es independiente, ¿qué significa? Significa que la combinación lineal igualada al neutro garantiza que los escalares son cero, todos. Toditos los escalares van a ser cero. Bueno, eso es lo que significa ser independiente. Ahora, ¿cómo saber si esto conjunto, vamos a ver al consecuente, ¿cómo saber si esto de aquí es independiente o no? Pues hacemos el test de independencia para eso del consecuente. Vamos a hacerlo en otro color. A ver, vamos a hacerlo aquí al ladito. Vamos a ver si esto es independiente o no. Hacemos la combinación lineal. No tiene por qué ser las mismas escalares, pero bueno, no importa. C1 por T de B1 más C2 por T de B2. CK, K, T de B sub K, igual a neutro, el neutro de llegada, porque esto ya tiene la T, la transformada del vector ya está en el espacio de llegada, así que este es el vector neutro de llegada. Entonces, para averiguar si son independientes, tomamos la combinación lineal y la igualamos al neutro, y debemos averiguar si estos escalares son cero o no. Entonces, miren lo que yo puedo hacer, veamos. Yo puedo aplicar la linealidad a la inversa, es decir,
meter los escalares, sí, y meter todo dentro de una sola combinación lineal. C1 por B1 más C2 por B2, CK por B sub K, igual a neutro de W. Y yo en este momento me bloqueo. Me bloqueo porque no puedo decir nada más. Es decir, la transformación lineal de esta cosa que está aquí me da el neutro. Vamos a hacerlo con manzanitas. La transformada lineal de este elemento me da neutro. ¿Y yo cómo sé qué pasa con este elemento? No sé. O sea, no puedo decir que a lo mejor esto es el neutro. Si esto fuera el neutro, entonces aplico el antecedente. Porque si esta cosa es el neutro, ahí sí me garantiza que los escalares son cero. Pero aquí no tengo que esto sea el neutro. Lo que tengo es que la transformada de esto es el neutro. ¿Sí? Es decir, la transformada de una cosa me da el neutro. Y yo ahí estoy bloqueada. ¿Sí? Me avisan si hay alguna pregunta, pero yo les voy a explicar por qué estoy bloqueado. ¿Sí? Recuerden que cuando la transformación es inyectiva, lo único que se transforma en el neutro es el neutro. ¿Sí? A ver, vamos a hacer, sí, vamos a hacer el diagrama de Venn aquí mismo. A ver, diagrama de Venn. Espacio de partida, espacio de llegada. ¿Sí? Allí. Se supone que el núcleo está aquí, ¿no? Son los vectores que se transforman en el neutro. Entonces, yo les decía, el teorema que habla del núcleo y la inyectividad dice que si la transformación es inyectiva, el núcleo va a ser lo único que contiene va a ser el neutro. Y eso va a ser lo único que hay en el núcleo. Pero si la transformación no es inyectiva, el núcleo va a ser un poco más grande porque va a tener más vectores aquí. Yo qué sé. Más vectores que se transforman en el neutro. ¿Sí? Entonces, como yo no tengo la información aquí si T será inyectiva o no será inyectiva, el hecho de que esta transformación me dé el neutro acá, no me garantiza que justo esto de aquí va a ser el neutro de partida. ¿Sí? No sé si lo habíamos hablado en la clase anterior, pero en el caso de que no lo recuerden o no lo haya hablado, lo voy a poner aquí al lado así, en otras palabras. A ver. Así que no, sin ver el ejercicio. Dice así, ¿no? Si B es el neutro de partida, entonces la transformada de ese vector es el neutro de llegada. Así en ese sentido es el teorema. Pero si la transformada de un vector es el neutro de llegada, yo no sé qué pasa con este vector. Lo único que puedo decir es que este vector está en el núcleo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque su transformada es el neutro, pero no puedo decir que ese es el neutro, porque no sé qué más hay en el núcleo. ¿Sí? Si fuera inyectiva, lo único que hay en el núcleo es el neutro. Entonces, si fuera inyectiva, este sí es el neutro, pero si no es inyectiva, yo no sé qué puede ser muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. En este sentido, la conclusión es que esto está en el núcleo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esta expresión acá, transformada de esto igual a neutro, mi única posible conclusión es que esto de aquí está en el núcleo. C1, B1, más C2, B2, más CK, BK, pertenece al núcleo. Núcleo o kernel. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo concluir y ya no sé nada más. Como ya no sé nada más, estoy bloqueado y no puedo llegar a que esto sea el neutro. Voy a ir aquí. No puedo llegar a que esto sea el neutro como para obligar a los escalares a que sean cero, ¿no? Entonces no puedo avanzar. ¿Sí? Esta es mi última conclusión y aquí ya empiezo a sospechar que es falso. Es decir, aquí me pongo a buscar un contraejemplo por estar bloqueado aquí. Vamos a ver que alguien escribió
Por ejemplo, alguien pregunta, si se transforma una base de partida, ¿el resultado será una base de llegada? No, no, es por el mismo motivo, porque es posible que se pierda la independencia lineal, ¿sí? Este teorema, este enunciado que estamos bloqueados aquí y que por lo tanto va a ser falso, dice que cuando tenemos un conjunto independiente, es posible que perdamos la independencia al transformarlo. Y ya lo hemos visto en los ejercicios, solo que no lo he mencionado de ese modo. Sí, yo puedo inventar una transformación, vamos a hacer el contraejemplo. Vamos a inventar una transformación, contraejemplo. Vamos a inventar una transformación, digamos, de R3 a R3. Tomo una base de partida. Vamos a tomar la estándar. ¿Sí? Y asigno flechitas, pero voy a asignar así las flechitas. Todo el mundo se va a convertir en el neutro. En el neutro de llegada. Al hacer eso, ¿qué ha pasado? Que el núcleo es todo el conjunto de partida, porque todo el mundo, la base total, se está convirtiendo en el neutro. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de que yo tengo aquí un conjunto linealmente independiente, porque esta es una base. ¿Sí? Entonces, yo tengo así mi conjunto H, así. Es linealmente independiente en el conjunto de partida, sin transformar, pero apenas las transformo, la transformada de uno, la transformada del otro vector y la transformada de este vector, son todas neutros, y los conjuntos que contienen al neutro son dependientes. ¿Sí ven? Esto es LD. Entonces, no es cierto que si yo tengo un conjunto independiente en el de partida, no es cierto que al transformar sea independiente en la llegada. Y porque aquí hay una regla de correspondencia que lo muestra que yo puedo convertir un conjunto independiente en un conjunto completamente dependiente luego de transformar. Entonces ese enunciado es falso y aquí hay un contraejemplo. Pone todo es falso el enunciado. Pero les decía, hay una opción en la cual sí podría ser cierto, ¿sí? En el caso de que por ahí en la letra chiquita del ejercicio, con esas que uno le parabola, por aquí está el ejercicio. Si en algún momento me decían que la transformación era inyectiva, pues ahí sí. Vamos a modificar el ejercicio. O sea, T una transformación, aquí dice, ¿no? Sea T una transformación lineal inyectiva. Eso cambia todo. Porque yo hago lo mismo y llego aquí, pero ahora ya sé que es inyectiva. Entonces, como sé que es inyectiva, ya sé que, a ver, como T es inyectiva, entonces el núcleo solamente tiene el neutro. No hay nada más en el núcleo. Entonces, decir que esto está en el núcleo es decir que esto es el neutro, porque si es inyectiva, lo único que hay en el núcleo es el neutro. Entonces ahí yo ya puedo seguir y decir, entonces C1, B1, más C2, B2, más etcétera, CK, BK es el neutro. Y ahí sale verdadero, porque una vez que obtengo esta expresión, ahora voy al antecedente, y en el antecedente lo que es cierto es que esta expresión igualada al neutro garantiza que los escalares son cero. Porque aquí así,
en el conjunto de partida, estos sí son independientes. ¿Sí? Justamente los mismos vectores de acá. ¿Sí? Entonces, por el antecedente, o por hipótesis, ¿no? El antecedente, todos los escalares aquí son cero, pero claro que aquí los escalares son los CI, pero ya, y todos los escalares son cero. Y por lo tanto es independiente, y en ese caso se me hace todo verdadero. Solamente por haberle cambiado una palabrita al ejercicio, de decir que T era inyectiva. Pero si no decía inyectiva, esto sale falso. Pero al haberle puesto inyectiva sale verdadero. Entonces, si le sale en el ejercicio, en el examen, ustedes saben que es a veces sí, a veces no, ¿no? Depende de si sale inyectiva o no es inyectiva. Ustedes tienen que leer, obviamente, el enunciado y dicen, bueno, ¿me están diciendo que es inyectiva o no? Porque si me dicen que es inyectiva, yo puedo hacer un procedimiento. Si no me dicen que es inyectiva, puede suceder lo de acá. Entonces ustedes van razonando así. Ahora vamos a ver las preguntas que seguramente hay. Sí. Sí, alguien dice, me hubieran puesto que era inyectiva. Claro, si le hubieran puesto que era inyectiva, eso sale verdadero. Si no, entonces, miren, hay una serie de ejercicios que ustedes pueden, son 2:43, sí, podemos hacer otro. Vamos a hacer otro. Voy a borrar hasta eso. Ahí está el enunciado aquí. A ver, vámonos para acá. Veo una transformación lineal, dice, obviamente el conjunto B1, B2, la B sub K, un subconjunto de B. Y el enunciado dice así. A ver, así dice, si el conjunto de transformadas T de B1, T de B2 hasta T de BK, si es que ese conjunto genera al espacio de llegada, entonces quiere decir que este conjunto de aquí genera el espacio de partida. ¿Verdadero o falso? Vamos a averiguarlo. Mantenemos la calma, siempre leemos el enunciado para captar la estructura del problema. La estructura por lo general es un P entonces Q, está el entonces, ¿no? La implicación, ahí está el antecedente y el inconsecuente. Ahora vamos a suponer que el antecedente es verdadero. Es el método directo, ¿no? Suponemos antecedente verdadero, significa que este conjunto de verdad genera a W. Entonces, de la suposición siempre sale información adicional. ¿Qué significa que genera a W? Significa, de acuerdo a la definición de generación, ¿no? Que significa que para todo vector del conjunto de llegada,
¿sí? Existen unos escalares tal que W es igual a la combinación lineal de este conjunto generador. Alfa 1 por T de B1 más alfa 2 por T de B2 más alfa sub K por T de B sub K. ¿Por qué decimos eso? Sí, porque genera, sí, esto es posible porque dice que genera W. Entonces, para cualquier vector siempre podemos encontrar unos escalares que me permitan hacer esa combinación lineal. Sí, ese es el significado de generar, ¿no? Ahora bien, y aquí yo creo que podemos hacer tal vez la linealidad inversa, ¿no? Y decimos así, ¿no? Esto es igual a la transformada de alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más, etcétera, etcétera, alfa K BK. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué hacemos? No lo sé. Al decir que este conjunto genera a todo W, en cierto modo, estamos diciendo que, sí, no sé, bueno, vamos a dejarlo así, sí, estamos diciendo esto que está aquí. Sí, vamos a dejarlo así, vamos a ver el consecuente. En el consecuente se afirma, yo no sé si será cierto, pero en el consecuente se afirma que este conjunto genera a B. Vamos a averiguar si es cierto. Vamos a borrar, voy a borrar por acá. Pero vamos a continuar esto por aquí. Debemos probar, como decía el consecuente, cómo saber si el conjunto de vectores B1, B2 hasta BK genera al vector B. Entonces, tomamos un vector cualquiera, sea B un elemento de B. ¿Sí? Cualquiera. Vamos a ver si lo logramos expresar como una combinación lineal de esos vectores. Entonces, como la transformación es una función, el dominio de la función es todo el conjunto de llegada. ¿Sí? O sea, el dominio de la función es todo el conjunto de llegada. Eso quiere decir que yo sí puedo evaluar la transformación en ese vector, como se está en el dominio, ¿sí? El vector está en el dominio de la función, de la transformación, entonces su transformada existe, y esa transformada está ¿en dónde? Está en la imagen. La transformada de un vector siempre va a pertenecer a la imagen de esa transformación. Pero la imagen de una transformación es un subespacio del espacio de llegada. La imagen siempre está en el espacio de llegada. Y en el antecedente sí tenemos un generador del espacio de llegada. Entonces, si el conjunto, este es el antecedente, T de B1, T de B2, hasta T de BK, genera a todo el espacio de llegada, entonces existen escalares tal que este elemento que está en la imagen, pero la imagen está en el espacio de llegada, entonces existen escalares que me permiten escribir, tales que me permiten escribir este vector T de B como una combinación lineal de este conjunto generado. Alfa 1, B1, más alfa 2, B2, alfa K, B sub K. Perdón, ajá, sí. Alfa 1 por T de B1, más alfa 2 por T de B2, más alfa sub K por T de B sub K.
Ya, entonces, cualquier vector que yo tenga en el dominio, en el conjunto de partida, ¿sí? Si yo lo puedo expresar como su imagen, es decir, su transformada, está en la imagen, y la imagen está en el conjunto de llegada, entonces este elemento que está en el conjunto de llegada, lo puedo expresar como la combinación lineal del conjunto generador del conjunto de llegada, ¿sí? Esto, entonces yo sí lo puedo expresar, o sea, estos escalares sí existen, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, que, no sé, vamos a hacer la linealidad inversa, aquí, transformada de alfa 1, B1, más alfa 2, B2, etcétera, alfa K, B sub K, así. No sé, pues, y de allí, no podemos cancelar la T, pero podemos, ya me estoy bloqueando por gusto, pero podemos agrupar, a ver, vamos a ver si los paso a restar así. Ya, estoy bloqueado. Estoy bloqueado porque no podría eliminar esa T que yo necesito para expresar el vector como combinación lineal del conjunto de partidas, ¿sí lo ven? Entonces yo aquí empiezo a sospechar que es falso, ¿sí? Entonces yo empiezo a sospechar que es falso, yo voy a buscar un contraejemplo, que creo que ya se me ocurrió, ¿sí? Y vamos a ver si yo logro construir un contraejemplo aquí mismo. Ya vamos al enunciado original, estoy bloqueado. Yo cuando uno se bloquea, recuerden que hay dos motivos, una la estudié y la otra, pues el enunciado es falso. Entonces voy a inventar una transformación así. Vamos a hacer que sea R3 a R2 y voy a inventarla de este modo. Recuerden que con una base de partida asignamos a una base de llegada. Al asignar las flechitas, yo invento una transformación. A ver, digamos que yo esto le asigno aquí así, esto se lo asigno así, y esto se lo asigno a neutro. ¿Ya? Me acabo de inventar una transformación lineal. Y miren lo que pasa. Que tengo un conjunto, este conjunto, es un conjunto del espacio de partida, ¿sí? Así que sí cumple con el antecedente, es un conjunto del espacio de partida y su transformada, aquí está el conjunto, el conjunto he puesto solo los dos, su transformada es este conjunto de aquí, ¿sí? Las flechitas, ¿no? Me apuntan a estos dos, miren que estos dos sí generan al espacio de llegada, pero estos dos no generan al espacio de partida. Si ven, he construido un contraejemplo, ya al bloquearme, porque ya no sabía qué más hacer ahí, al bloquearme yo empiezo a sospechar que es falso y empiezo a sospechar de los contraejemplos. Entonces, miren, yo he logrado construir un conjunto que hace verdadero el antecedente, ¿sí?
Es un conjunto cuyas transformadas generan al espacio de llegada. Antecedente verdadero. Pero dicen que entonces el conjunto sin transformar genera el espacio de partida. Eso ya no es cierto. Porque el conjunto sin transformar son solo dos. No pueden generar a un espacio de dimensión 3. Falta un vector. Sí, ahí hay un vector, pero ese vector no lo puse en el conjunto. Pero armando así el conjunto estoy haciendo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Así que he probado que esto es una cuestión falsa. Yo sé que aquí va a haber muchos que tengan que procesar y va a haber muchas pesadillas, pero yo les voy a dar una ayuda con 4 funciones que los ayudará a probar enunciados rápidamente si son falsos o verdaderos, siempre y cuando no sea un problema muy difícil, pero vamos a ponerlo aquí. A ver, voy a inventar aquí 4 funciones. Vamos a hacer aquí una transformación que va de R2 a R2 y que será la identidad, así, ¿no? La identidad, la transformada de XY es igual a XY. La identidad de R2. Vamos a hacer aquí una transformación que va de R3 a lo que sea, R3, pero esta va a ser la transformación trivial, XYZ, la transformada es el neutro de llegada, este es constantemente neutro, no importa lo que reemplazo aquí, este es neutro. Acá voy a inventar una transformación que va de R3 a R2. Todas estas tienen nombre, ahorita vamos a ver. La transformada de XYZ va a ser XY. Y me olvido de Z. Y acá voy a inventar una transformada que va de R2 a R3. La transformada de XY va a ser XY0. Ya, esta transformación, como les decía, esta se llama la identidad. Esta se llama la transformación trivial, porque todo lo hace cero. Esta tiene un nombre que se llama proyección. Proyección canónica. Bueno, proyección, vamos a dejarlo así. Y esto se llama un mapeo de inclusión. Vamos a ponerlo así, inclusión. Esos son los nombres. Pero estos 4 prototipos de función tienen las siguientes características. La identidad es inyectiva y sobreyectiva. Esto no es la trivial, tal como está definida aquí, no es inyectiva ni es sobreyectiva. La proyección es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y esta de acá es inyectiva, pero no sobreyectiva. Entonces, cuando ustedes hacen el mapa con las bases, vamos a hacer rapidito aquí, o sea, el diagrama de Venn, ¿no? La base de R2, ya ustedes conocen, es 0, 1, 1, 0, y entonces ustedes asignan a la base, le asignan obviamente su transformada, como es la identidad, sale enseguida, ahí está. Hacemos acá también la base canónica de partida, pero como esto es la transformación trivial, acá todo el mundo va al neutro, así que estas flechas aquí, es así, ¿no? Todas se transforman en el neutro. Ya. Asimismo, acá tenemos una base de partida, vamos a poner la canónica,
y aplican la regla de correspondencia. Entonces, la transformada de 1, 0, 0 es 1, 0, la transformada de 0, 1, 0 es 0, 1, y la transformada del 0, 0, este es el neutro, ¿sí? Y acá, en la inclusión, tenemos de nuevo, base de partida. La transformada, aquí me da 1, 0, 0, y aquí me da 0, 1, 0. Ya, entonces cuando ustedes tengan esos problemas feos de que califique si es verdadero o falso, etcétera, etcétera, una de las opciones es primerito ver si una de estas es un contraejemplo, porque aquí están los 4 prototipos que han visto: inyectiva, sobreyectiva, la que no es nada, la que es sobreyectiva pero no inyectiva, y la que es inyectiva pero no sobreyectiva. Normalmente este tipo de problema, alguna de ellas va a fracasar, como por ejemplo, justamente un contraejemplo del último enunciado es este de aquí, ¿sí? Este aquí, este es un conjunto cuya transformada, aquí hay un conjunto cuya transformada genera el espacio de llegada, pero este conjunto no genera al espacio de partida. No, yo me doy cuenta visualmente que esto me ayuda como contraejemplo de este ejercicio de acá. Es posible que en otros ejercicios yo pueda buscar contraejemplos con los otros prototipos de funciones que están aquí, y así yo me ayudo, ¿sí? Igual, esto es una cosa que hay que practicar. Pueden ver también los videos. Y bueno,